Por eso, mis amados hermanos, vamos a continuar nuestra travesía a lo largo del libro de Jueces, en la serie que hemos titulado Bajo el Señorío de Cristo, una advertencia contra el linaje espiritual. El mensaje de hoy lo hemos titulado La tragedia del libertinaje espiritual, primera parte. Hago la salvedad que es primera parte, hermano, porque es la misma tragedia que vamos a ver también en el capítulo 18. Pero con el favor de Dios llegaremos allí. Vamos a darnos cuenta, mis amados hermanos, que estamos entrando en la última parte del libro de Jueces. Y el que ha leído ya el libro de Jueces sabe que los capítulos 17, 18, 19, 20 y 21 son difíciles de leer. Son difíciles de asimilar, más aún cuando asimilamos o entendemos de que no estamos hablando de los filisteos o de los cananeos o de los heteos, sino que estamos hablando del pueblo de Israel. Lo cual, mis amados hermanos, procura darnos una lección a nosotros que hoy decimos ser el pueblo de Dios. El mexicano José Alfredo Jiménez compuso una famosa ranchera que lleva como título El Rey. Estoy seguro que todos la hemos escuchado. Se cuenta que se la dedicó a una de sus enamoradas, ya que tuvo varias, el señor Alfredo Jiménez. Era todo un macho. Pero esta canción de este compositor, sin duda alguna, resalta un estilo de vida, resalta una manera de ver el mundo, una manera de entender el mundo. Todos podemos recordar el estribillo que dice: con dinero o sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono, ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Y mis amados hermanos, muchas personas han encontrado motivación, han encontrado inspiración en dichas palabras. Encuentran virtud, valor en que viven la vida bajo sus propios términos, bajo sus propias disposiciones. Se considera esto el epítome de la libertad. Hacer lo que quiero y cuando quiero, y que se haga mi voluntad. Sin embargo, mis amados hermanos, nuestro texto hoy plantea una total y absoluta contradicción a ese tipo de cosmovisión, y especialmente para aquellos que se consideran piadosos o aquellos que se consideran religiosos, mis amados hermanos. Nos damos cuenta inmediatamente por qué. Cuando arranca el capítulo 17, el autor de Jueces nos hace ver inmediatamente, hermanos, que algo cambió. Ya la historia no gira en torno a un juez, sino que ahora se hace zoom
a las diferentes, digámoslo así, calles y callejones de Israel. Pudiéramos imaginarnos inclusive, hermanos, como si la famosa Delfia Cortés estuviera narrando o reportando lo que sucedió en su casa o en mi casa el día de ayer. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y vamos a ver que el autor de Jueces es aún más gráfico, señalando los problemas del pueblo de Israel al olvidarse del Señor. Muy gráfico, hermanos. Prácticamente podemos palpar cómo se ve el olvido del Señor por parte del pueblo de Dios, recordándonos a todos que la verdadera piedad es mucho más de aquello que decimos o profesamos, sino que está directamente ligado con el cómo vivimos. Mis amados hermanos, la idea principal de este pasaje, el versículo clave de este pasaje, es el diagnóstico que hace el autor de Jueces para que podamos entender lo que está sucediendo aquí. Y voy a pedirle que lo lea conmigo, hermanos. Vayamos al verso 6 de nuestro texto. Jueces 17, 6. Dice la palabra del Señor: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía, ¿qué cosa, hermano? Lo que bien le parecía. Esta es la clave, hermanos. Y precisamente está justamente a la mitad de nuestro relato. Pudiéramos dividir nuestro texto en dos, pero el meollo del asunto está aquí. Hermanos, es tan evidente el peso, está tan claro el autor de Jueces del diagnóstico del pueblo de Dios en esa época, que se nos repite por lo menos 4 veces más, de aquí al final del libro. Ya leímos capítulo 17, versículo 6. Adelántese un poquito más, capítulo 18, versículo 1, dice: en aquellos días, ¿lo ven ahí? No había rey en Israel. La primera parte del capítulo 19, versículo 1, en aquellos días cuando no había rey en Israel. Capítulo 21, versículo 25, en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. El autor de Jueces, hermanos, está dando el diagnóstico. Está diciendo: este es el problema de este pueblo. Y si me permiten adelantarme, hermanos, en este mismo pasaje nos da también la solución del problema de este pueblo. Y quiero que sepan, mis amados hermanos, que todo esto aplica en 2 ámbitos. En el ámbito espiritual o en el ámbito religioso, y también consecuentemente, como vemos en los capítulos 19 al 21, en el ámbito civil. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque aunque la sociedad nos indica o nos quiere decir otra cosa, nuestra relación con Dios está directamente ligada a nuestra relación con el prójimo. Nuestra sociedad, sus actos, su conducta, su cultura, habla volúmenes de cuál es su relación con Dios. Por eso los creyentes creemos sin duda alguna
en la separación entre la iglesia y el Estado. ¿Desde qué punto de vista, mis amados hermanos? Desde que ambos, tanto la iglesia como el Estado, tienen una vocación diferente delante de Dios. Tienen un ministerio diferente delante de Dios. Pero ambas, la iglesia y el Estado, son siervos de Dios. Pero lo que no creemos los creyentes es en el Estado laico. Porque cuando usted escucha Estado laico, lo que usted está escuchando decir es: no queremos Dios en este pueblo. Están diciendo precisamente las palabras que leímos en Salmo 2, en aquella ocasión, cuando se dice que las naciones conspiran contra el Señor y su ungido para romper cadenas, romper su ligadura del Dios verdadero. Eso es lo que significa Estado laico. Sin embargo, los creyentes entienden que bienaventurada es la nación cuyo Dios es Jehová. Este pasaje nos lo muestra, porque vemos cómo se resquebraja una sociedad entera. Es lo que estamos viendo aquí. Y para poder entender, hermanos, el diagnóstico del autor del libro de Jueces, debemos poner atención a los personajes principales y secundarios del relato que tenemos delante de nosotros. Los personajes principales son dos. Versículo 1, un señor llamado Micaía. Y quiero que tomen nota, hermanos, el nombre Micaía significa ¿quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? El segundo personaje principal lo encontramos a partir del verso 7. Un levita. No sabemos su nombre hasta que llegamos al capítulo 18 y nos enteramos de que su nombre es Jonatán o Jonatán. Nombre que significa dado del Señor. Y hermano, quiero que noten, por una razón le estoy dando el significado de los nombres en esta ocasión, porque es importante para el desarrollo de lo que estamos viendo. Esos son los personajes principales. De hecho, su aventura se extiende hasta el capítulo 18. Por eso dijimos, primera parte. ¿Ok? ¿Quiénes son los personajes secundarios? Hay un personaje secundario primordial que hace su aparición en el versículo 3. Y es la madre de Micaía. Una señora que era probablemente viuda. Una señora probablemente entrada en algunos años, porque sabemos por el texto que era abuela. Que también nos muestra un personaje terciario, que solamente aparece para que entendamos hasta dónde llegó la religión en esa casa. El hijo de Micaía, que solamente se nos dice que fue consagrado por el padre sacerdote. Esos son los personajes principales de nuestro texto. Y estos personajes, hermanos, nos deben permitir ver 3 puntos hoy. Vamos a ver primero la religión de una casa, o la religión de una casa. No, la casa no tiene religión. La religión en una casa en Efraín. Y vamos a ver ahí en esa casa en Efraín un ladrón muy devoto. Y veremos a una maldiciente muy devota también. Vamos a ver en segunda instancia la religión de un joven levita. Y como tercer y último punto, la trágica conclusión de la falsa religión. Así que, hermanos, la religión en una casa
en Efraín es lo primero que vamos a observar. Y antes de que vayamos al texto, quiero recordarles, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora de la tribu de Efraín. ¿Recuerdan? Un pueblo orgulloso, un pueblo que se jactaba de ser líder natural del pueblo de Dios. ¿Lo recuerdan? Lo vimos con Gedeón. ¿Recuerdan cuando fueron a rufiar a Gedeón? ¿Cómo es posible, Gedeón, que tú no nos hayas llamado para ir a pelear contra los enemigos del Señor? ¿Cómo se te ocurre? Nosotros somos Efraín. ¿Qué? Lo vimos de nuevo con Jefté. Nada más que con Jefté salió mal porque Jefté era ronconcito también. Pero este era un pueblo que consideraba por derecho ser líder del pueblo de Dios. Al recordar esto, hermanos, debemos recordar también que los miembros de este hogar en Efraín eran personas que se consideraban muy religiosas. Pero vamos a darnos cuenta que uno puede decir ser, o uno puede decir que es muy religioso, y los mandamientos del Señor pueden estar en otro plano. El capítulo 17, versículo 1 comienza diciendo, vamos a leer 1 y 2. Hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual le dijo a su madre, noten lo que le dijo a su madre este hombre: los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, proferiste maldición o hiciste un deseo imprecatorio, que yo escuché, he aquí, el dinero lo tengo yo. Yo te lo cogí, ¿ok? Yo te lo robé. Está confesando este hombre piadoso. Por eso dijimos que lo primero que íbamos a ver era un ladrón muy devoto, un ladrón muy religioso. La madre tenía un caleto guardado. Si estoy haciendo bien la conversión, la señora tenía como $6,000, un poquito más, ahorrados, cuyos propósitos veremos en un momento. Pero este los tomó. No se nos dice directamente por qué, pero nos podemos dar una idea. Y aunque no supiéramos el por qué, no es necesario saber el por qué. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Solamente hasta aquí, los primeros 2 versículos, ¿cuántos mandamientos del decálogo violó Micaías? Violó el 5º mandamiento, que dice: honra a tu padre y a tu madre. Violó el 8º mandamiento, que dice: no robarás. Y para ir sacándolo de la lista, hermano, todos los personajes de este relato violaron el 2º mandamiento, que ya no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ok? Todo eso lo sacamos de un grupo de personas muy devotas y muy piadosas. De hecho, hermanos, si me preguntan a mí, Micaía hizo algo diferente. Él combinó la violación de los mandamientos, porque hizo una fusión entre el 5º y el 8º mandamiento. Voy a volar esos 2 mandamientos a la vez. Y aquí, hermanos, tenemos una oportunidad de ver la importancia que otorga Dios por su palabra a las relaciones familiares. Lea conmigo, por ejemplo, Proverbios 28, 24. Proverbios 28, versículo 24, dice de la siguiente manera. Miren qué textual es la palabra del Señor. ¿Lo tiene ahí, hermanos? El que roba
¿A quién, hermanos? A su padre o a su madre, y dice que eso no es maldad, compañero es del hombre destruidor. ¿Lo ven ahí? Más específico no se puede ver. Otro texto que me gustaría que leyeran, hermanos, Deuteronomio capítulo 27, versículo 16. Y miren las palabras que se utilizan aquí. Lo que somos hijos principalmente debemos poner atención a esta sección. Dice el versículo 16 del capítulo 27 de Deuteronomio: maldito el que deshonrare ¿a quién, hermanos? A su padre y a su madre, es lo que dice la Biblia. Y dirá todo el pueblo. ¿Qué tenía que decir todo el pueblo, hermanos? Amén. ¿Podemos decir eso hoy, hermanos? Bueno, si no podemos decir amén, el problema lo tenemos con Dios, no conmigo. ¿Ok? Pero es lo que dice la palabra. Y podemos ver la actitud de este hombre piadoso hacia su madre. Y probablemente las palabras de Deuteronomio fueron las que sonaron, las que hicieron estragos en la mente o la cabeza de Micaías, que lo movieron a devolver o a confesar el robo. ¿Saben por qué, hermanos? El versículo 2 nos dice que la madre había proferido maldición. ¿Sí? En nuestro léxico, en nuestro lenguaje, probablemente la señora hubiera dicho algo como esto: ojalá se muera quien me haya cogido el dinero. ¿Ok? Y cuando Micaías escuchó lo que la madre decía, dijo: esto es serio. Esto puede ser serio. Y esto nos lleva inmediatamente al segundo personaje, la que vemos y la que llamo yo la malediciente devota. ¿Ok? Lea conmigo la segunda parte del versículo 2. Entonces, cuando Micaías confesó, entonces la madre dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Y él devolvió los 1100 siclos de plata a su madre. Qué interesante, hermano, ¿verdad? La mamá profirió maldición. Cuando el ladrón salió, dijo: oye, la es mi hijo. ¿Ok? Y procuró entonces revertir inmediatamente el efecto de la maldición. ¿Lo ven ahí? Bendito seas de Jehová, hijo, porque confesaste. Ahora, hermanos, la Biblia nos advierte, y aquí no voy a demorar mucho, pero recuerden lo que nos recuerda Santiago, hermanos, con respecto a la lengua, ¿sí? Y aquella boca de la que sale maldición y bendición, bocas que maldicen a personas que son hechas a imagen de Dios, y que con esa misma boca bendicen al Rey de Gloria. Y la conclusión del autor de Santiago es: esto no debe ser así. Santiago 3:10. Ahora, ¿es eso lo más grave, hermanos? Para mí, aún más grave está un detalle. Ante semejante escenario, ante semejante circunstancia, no vemos ni una palabra de reprensión de su madre. Ni una. Apareció la plata, gloria a Dios, Dios te bendiga, hijo mío. Usted podría pensar: es una madre misericordiosa y es una madre perdonadora. Pero el resto del pasaje me hace pensar que no necesariamente es así. Y antes de leer el resto del pasaje, hermano, quisiera que leyeran conmigo el Salmo 10.
Salmo 10, versículo 3, para que vean hacia dónde voy. No hubo una sola reprensión por parte de la madre, hermanos, pero miren lo que dice el Salmo 10, versículo 3. ¿Qué hace el malo? Se jacta de ¿qué cosa? Del deseo de su alma. Por ende, ¿a quién bendice? ¿Lo ven ahí? El malo bendice al codicioso y desprecia ¿a quién? A Jehová. Y esto nos va a indicar algo, hermanos. ¿Por qué cito este pasaje? Porque vemos las motivaciones y las afecciones de todo en esta casa a partir del versículo 3. ¿Ok? Miren el versículo 3. Y su madre dijo, la otra parte, en verdad he dedicado el dinero ¿a quién? A Jehová por mi hijo. Aquí se nos está diciendo inmediatamente que el hijo tenía un proyecto y la madre tenía el caleto para la causa de Dios en el proyecto de su hijo, el ladrón de voto. ¿Ok? Ahora, hasta ahí, usted y yo pudiéramos decir, oh, esa señora de verdad tenía un celo ferviente por las cosas del Señor. Y quiero que noten algo, hermanos. Aquí el autor de Jueces se cuida mucho de al narrar, él utilizar el nombre sagrado de Jehová. Quienes lo utilizan son los miembros de la familia. Es como si el autor de Jueces quisiera desligarse de semejante escenario. ¿Ok? Pero dice la mamá, la verdad, hijo mío, ese dinero yo lo había dedicado ¿a quién? Al Señor, a Jehová, el Dios del pacto. Y todo va bien hasta que se nos dice que era lo que iba a hacer con el dinero. ¿Lo ven ahí, hermanos? Dice el versículo, ¿para hacer qué cosa, hermanos? ¿Lo ven? Usted pensaría, hermano, oh, vamos a hacer un cuarto o vamos a donar al tabernáculo del Señor porque las cortinas estaban gastadas. La señora dice, esto es para hacer una imagen de talla y de fundición. ¿Cómo era para eso, hijo? Porque tú eres el que la iba a usar. Ya veremos el proyecto del hijo en un minuto. Aquí tienes. Te doy el dinero. Eso es lo que dice el versículo 3. ¿Ok? Pero inmediatamente nos damos cuenta, hermano, de que el uso del dinero era para violar el segundo mandamiento. Aunque dijeran que era para quién. ¿Ok? Violaba el segundo mandamiento. Ya nos dimos cuenta, hermano, en estos dos capítulos los mandamientos, los 10 mandamientos no importan mucho. ¿Sí? Aquí eso es, olvidémonos de los mandamientos. ¿Saben qué es más interesante aún, hermanos? No es solamente eso, sino que a la hora de la verdad, ¿cuánto fue el dinero que separó la señora, hermanos? 1100 ciclos de plata. ¿Cuánto se gastó en la obra del Señor? Versículo 4. Mas él devolvió el dinero a su madre y tomó su madre ¿cuánto? 200 ciclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Pero la señora había dicho que había dedicado ¿cuánto al Señor, hermano? Me parece que la señora estaba haciendo una especie de Ananías y Zafira en esta vuelta, ¿verdad? Yo saqué $6,000 a tu obra, Señor, pero a la hora del asunto, bueno, voy a gastarme 200 en la causa. ¿Ok? Note, estoy entregando todo esto ¿para quién, hermanos? Para el Señor. ¿Ok? Esa es la religión en una casa en Efraín.
Ahora noten, ahí no ha terminado todo, hermanos. Hermanos, este enredo que vemos espiritual en esta casa se pone todavía más interesante. Versículo 5. Y este hombre, Micaía, tuvo ¿qué cosa? Casa de dioses, e hizo efod y terafines, y consagró a uno de sus hijos para que fuese ¿qué cosa? Sacerdote. El proyecto de Micaía era tener un santuario en mi casa. Yo quiero un santuario en mi casa. ¿Sí? ¿Están viendo el problema ahí, hermanos? ¿Se entiende la situación espiritual del pueblo de Dios? Y el versículo 16 nos dice por qué el versículo 6, perdón, nos dice por qué se estaba dando este problema. Porque no había rey en Israel y cada uno hacía ¿qué cosa? Lo que le daba la gana. ¿Eran ateos? Pero si pudiéramos hacer una transliteración de la canción, con dinero o sin dinero, yo hago siempre lo que yo quiero. Y mi palabra, sin importar lo que Dios haya dicho, es la ley. Es la ley. Mis emociones, mis anhelos son la ley. ¿Y por qué quiero decirle esto, hermano? Porque Dios fue específico. Hermanos, Deuteronomio capítulo 12, versículo 4, y vamos a ir avanzando para que podamos entender a qué me refiero. Deuteronomio capítulo 12, versículo 4. Este es el Señor dando instrucciones a su pueblo que estaba disponiéndose a entrar a la tierra prometida. Vamos a la tierra donde fluye leche y miel. Vamos al reposo de nuestro Señor. Dice el versículo 4. No haréis así a Jehová vuestro Dios. ¿A qué se refiere esto? El versículo anterior indica que los israelitas debían llegar ahí y eliminar toda adoración pagana de la tierra, en resumidas cuentas. Pero no se iba a hacer así con respecto a Dios. Todo lo contrario. Mire lo que dice el versículo 5. Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. ¿Sí? El Señor está diciendo ahí: yo voy a poner mi nombre, o yo voy a poner mi casa, o el tabernáculo iba a estar en una de las 12 tribus, y el que quería adorar a Dios, ¿qué tenía que hacer? Ir allá. ¿Lo entienden ahí, hermanos? Ok, miren lo que dice el versículo 6. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias en toda la obra de vuestras manos, en la cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Ok? Todo esto es sinónimo de adoración. ¿Sí? Ustedes van a adorar a Dios así. Ustedes me van a adorar a mí así. ¿Dónde? Donde yo diga. Porque Él es Dios. ¿Ok? Pero note lo que dice el versículo 8. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. ¿Qué era lo que hacía todo el mundo aquí ahora? Cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Y por qué? Dice el versículo 9, porque no habían entrado al reposo y a la heredad que Jehová su Dios les había dado. ¿Ok? Pero hermanos,
¿Dónde están ahora en Jueces? Ya entraron a la tierra que Jehová su Dios le había dado. ¿Y qué es lo primero que hace Micaías, el ladrón de votos? Yo voy a hacer culto en mi casa. ¿Ok? ¿Dónde estaba el tabernáculo del Señor? Estaba en Silo, capítulo 18, versículo 31. Así que el que quería adorar al Señor tenía que montarse en su camello, en su caballo, en su burro, e irse hasta Silo y adorar al Señor. Así como algunos hermanos vienen de Alto del Lago, algunos hermanos vienen de las afueras, yo vengo de Panamá. ¿Ok? Porque la iglesia se congrega aquí. Pero alguien dijo, ¿por qué? La respuesta debería ser porque Dios lo dijo. Y eso debería ser suficiente para cualquier discusión. Pero el ladrón de votos dice, no, yo lo puedo hacer en mi casa. ¿Y qué hizo? Lo ven ahí, hermanos. Consiguió un efod de traje que usa un sacerdote. ¿Ok? El efod era un instrumento utilizado también para buscar revelación de Dios. ¿Sí? Y no solamente eso. También le metió una ñapita para hacerlo más moderno. Agregó unas estatuitas. Terafín. ¿Lo vieron ahí? Esos eran ídolos, hermanos, estatuas. Y no contento con eso, decidió nombrar a su hijo sacerdote. Es como si yo le dijera a David, a partir del domingo tú predicas. Y toda la iglesia dice, amén. ¿Ok? Así fue. Pero de nuevo, hermanos, tengo que hacer la pregunta. ¿Quién estableció el sacerdocio? ¿Quién declaró quiénes iban a ser sacerdotes? Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5. Vamos a verlo rapidito, hermanos. Creo que esto es importante. Hebreos 5 nos habla del oficio sacerdotal. Espero que lo puedan ver ahí, mis amados hermanos. Versículo 4. Nadie toma para sí esta honra. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Nadie decide hoy, yo voy a ser sacerdote. ¿Ok? En el pueblo de Israel, nadie puede decir eso. Sino que el que es llamado, ¿por quién, hermanos? ¿Ok? ¿Pero qué dijo Micaías? Dios dijo eso, pero en mi corazón yo no veo ningún inconveniente en que mi hijo sea el sacerdote. ¿Cuál puede ser el problema con eso? Así que, hijo mío, tú eres sacerdote. ¿Ok? En un momento hablaremos del oficio sacerdotal. Pero todo esto, hermanos, para que usted y yo pudiéramos entender lo que está diciendo el autor en el versículo 6, Dios había hablado, pero como no había rey en Israel, todo el mundo hacía lo que les daba la gana, lo que se veía bien a sus ojos, aun cuando Dios haya dicho lo opuesto. ¿Sí? Hermano, permítame citarle al puritano Stephen Charnock. Dice el puritano: si una persona fuere ley para sí misma y su propia voluntad fuera su ley, no habría tal cosa como la maldad. Lo que fuere que cada uno deseare sería bueno y estaría conforme a la ley. Y ninguna acción podría ser contabilizada como pecaminosa. El peor acto sería tan encomiable como el mejor. Y ahí podemos ver, hermano, por qué la sociedad hoy no quiere oír de moral cristiana. Porque cuando yo quito la moral cristiana, puedo decir algo está mal.
Pero cuando Dios no es la fuente de mi moral, todo depende del ojo que lo ve. Por eso ahora un hombre puede ser campeón olímpico en la rama femenina y todo el mundo dice, qué bien, muy buen atleta. ¿Sí? Por eso, dos hombres pueden decir, para mí está bien que yo me case, porque yo tengo mi propia moral. Lo que a mí me gusta, está bien, y lo que no me gusta, está mal. ¿Se puede imaginar una sociedad así, hermanos? Bueno, esa era la sociedad de Israel en el periodo de los jueces. Esa era la religión de una casa en Efraín. ¿Cuál es la religión en su casa, hermano? ¿Cómo es la religión en su casa? ¿Sujeta a la voluntad del Señor o a los diversos caprichos que haya en nuestro corazón? Esa no es la única religión que vemos. La segunda religión que vemos es la religión de un joven levita. Versículo 7, hermanos, acompáñenme ahí. Había un joven, ¿de dónde? Belén de Judá, de la tribu de Judá, el cual era, ¿qué cosa? Levita y forastero allí. Ahora, hermanos, es probable que fuera levita por parte de padre y de Judá por parte de madre. Pero lo importante a notar aquí es que este hombre, según el versículo 8, está en Belén de Judá con una intención de ir a vivir donde encontrara lugar, donde tuviera espacio. Ahora, hermanos, aquí hay dos maneras de verlo. Dijimos que la adoración era en Silo. La función de un levita era la de administrar las cosas del templo. Se encargaban de mantener el tabernáculo, mejor dicho, todavía no había templo, mantener el tabernáculo con sus implementos en orden, con todo lo que se necesita. Si hacía falta, ellos lo guardaban. Ellos tenían esa labor. Y esa labor, hermanos, se les asignó a los levitas precisamente, quiero que lo noten, por su celo al nombre de Dios. ¿Se acuerdan del incidente del becerro de oro? Lo que dijeron, no vamos en esa vuelta, fueron los levitas, los descendientes de Leví. Y fueron los levitas los que ayudaron a Moisés a limpiar la miasma en la que se encontraba el pueblo en ese momento. Pero se les reconocía por su celo, por su pasión, por el nombre de Dios. ¿Sí? Los levitas tenían una vocación, la vocación de servir al Señor. Puede que este levita, por la terquedad del pueblo, recuerden, había que ir para Silo, pero los levitas no tenían tierra, ¿cierto? Y habían ciertas ciudades que Josué instauró para los levitas, en las cuales las personas tenían que llevar también los diezmos. Los diezmos se distribuían entre ¿quiénes, hermanos? Entre los levitas. Pero si todo el mundo estaba teniendo el culto en la casa, y si alguien decidió que, bueno, ya yo no voy para la iglesia, así que yo voy a tener mi adoración acá, y ¿para qué vamos a estar manteniendo esos zánganos que vayan a trabajar? ¿Sí? Así no habla la gente a veces de los líderes de la iglesia, ¿no? Porque vamos a mantener a ese Señor. Bueno, por una razón. Porque el Señor dijo en su palabra que el que trabaja el evangelio, vive el evangelio. Si usted tiene un problema con eso, ¿a quién hay que llevarle el problema? No al líder. ¿Ok? Pues ese no es el tema. Ese no es el tema. El punto es que este señor no se encontraba en el lugar que quería estar. Así que probablemente decidió emprender un camino en busca de su vocación, en busca de su llamado, o estaba buscando trabajo. ¿Ok? Así que el Señor sale marchando
Y miren la providencia del Señor. ¿Vino a dónde? ¿A la casa de quién? De Micaías, según el versículo 8. Y Micaías le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él le respondió, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. ¿Y ustedes saben qué fue lo que dijo Micaías? Voy a parafrasear, hermano. Oh Señor, tú eres lo máximo. Tú respondes el clamor de tu pueblo. Algo así fue lo que respondió Micaías. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 10. Quédate en mi casa y serás mi padre. Y cuando usted ve ese término padre, está diciendo, tú vas a ser mi líder espiritual, tú vas a ser mi guía espiritual y vas a ser mi sacerdote. Y te voy a dar 10 ciclos de plata al año, vestido, comida. Y el levita dijo, ¿dónde tengo que firmar? ¿Ok? Inmediatamente el levita firmó el contrato. Mira lo que dice el versículo 11. Agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Yo voy a ser tu líder espiritual. Ahora, noten dos cosas, hermano. Lo primero, al hijo de Micaías lo votaron inmediatamente. Ya tengo un mejor sacerdote, hijo. Gracias, pero estás votado. ¿Ok? Ahora mi sacerdote es Jonathan, cuyo nombre significa enviado de Dios. ¿Ok? ¿Lo ven ahí? Pero, qué curioso, hermanos. El levita, que debía tener celo por Dios, cuando llegó a trabajar no dijo, esa estatua que está ahí, ¿qué es? No. Hijo, me tumbas esa estatua ahora mismo. Aquí yo adoro a Jehová. Yo soy sacerdote de Jehová. Si yo voy a ser sacerdote en esta casa, es sacerdote de Jehová. Aquí no cabe ningún otro dios pagano. Pero eso no es lo que pasa ahí. ¿Saben quién también violó el segundo mandamiento? ¿Quién debía tener más celo de Dios? ¿Saben que la Biblia advierte de aquellos que son asalariados? De los pastores asalariados que sirven a las ovejas por el salario. Él fue el primero. ¿No me creen? Capítulo 18. Versículo 19, mis amados hermanos. Espero que lo pueda ver conmigo ahí. Veremos la próxima semana los danitas y cómo entran en esta historia. Pero los danitas llegan a la casa de Micaías y se encuentran con Jonathan. Y Jonathan le dice, hey, ¿qué es lo que están haciendo ustedes aquí? Y miren la respuesta de Jonathan, versículo 19. Y ellos le respondieron, calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro. Y le dicen en pocas palabras, saca la cuenta y date cuenta. Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel. Entonces Jonathan saca su calculadora, 10 ciclos al año. ¿Cuántos danitas son? Probablemente sean 5,000 danitas nada más en esta región. 10 ciclos al año. Ropa, comida. ¿Qué pasó con la vocación? ¿Qué pasó con el servicio al Señor? ¿Qué pasó con mi amor a la causa? Miren lo que dice el versículo 20. Se alegró el corazón del sacerdote, el cual tomó el efod y los tirafines y la imagen y se fue en medio del pueblo. ¿Ustedes vieron lo que acaba de pasar ahí, hermano? ¿Quién pagó el efod?
¿Quién pagó la estatua? ¿Quién se lo llevó? El sacerdote se robó todos los instrumentos y se fue. ¿Y saben qué? Para que vean cómo trabaja la providencia del Señor, al ladrón le robaron. ¿Ok? Al devoto ladrón le robaron después. ¿Ok? Pero hermanos, nuevamente, todo esto es para que usted y yo podamos observar que en esos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Lo ven ahí? Pero Micaías consagró a levita. De nuevo, él mismo fue el que dice el versículo 12 de nuestro texto. Consagró él al levita, y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Ahora, hermanos, hay algo que tenemos que entender de estas vocaciones. ¿Cuál era el llamado del sacerdote? El sacerdote cumplía la función de representar al pueblo delante de Dios. Representaba al pueblo delante de Dios. 1, 2, intercedía por el pueblo delante de Dios. Ofrecía sacrificio de intercesión al pueblo, por el pueblo delante de Dios. Y número 3, para resumir, enseñaba al pueblo cómo se debía adorar a Dios. ¿Cómo hemos de acercarnos a Dios? ¿Cuál es la ceremonia? ¿Cuál es el ritual correcto para ir delante del Dios viviente? Los sacerdotes más que nadie tenían que saber, hermano. Esa era la función. El levita era alguien que tenía celo por Dios. Pero Micaías decidió: yo quiero mi propio sacerdote que me diga a mí cómo debo acercarme a Dios. ¿Sabe a qué se parece esto, hermanos? Aquellos que decimos que somos cristianos y encontramos consuelo teológico o consuelo bíblico, entre comillas, fuera del cuerpo de Cristo. Aquellos que no escuchan a sus pastores que Dios instituyó para la iglesia, pero escuchan preferiblemente a alguien más en internet. ¿Quiere decir que es pecado escuchar en internet? No me están escuchando, hermano. Quiere decir que si yo me pongo bajo la autoridad de alguien en internet y no bajo la autoridad de la iglesia local, eso es decir, yo escojo mi sacerdote. Yo escojo quién me dice cómo adorar. Y hermano, quiero que sepan, aquí hay en el mundo cristiano creyentes que cogen pautas de vida de la doctora Apolo, de lo que dice Divaque en Yellow y de otros programas de la televisión nacional. Y llegan a la iglesia predicando eso. ¿Sabe qué se llama eso? Yo escogí mi sacerdote. Pero eso me lleva al tercer y último punto, hermanos. La trágica conclusión de la falsa religión. Versículo 13. Micaías dijo, ahora que tiene un verdadero levita según él, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Lo ven ahí? ¿Sabe qué es lo que está diciendo Micaías ahí, hermanos? Ahora sí Dios me va a bendecir. Eso es lo que significa ser próspero. Y hermanos, ¿sabe por qué quiero hacer un pequeño énfasis aquí? Hoy escuchamos en nuestra iglesia con mucho énfasis predicadores desde el púlpito decir: ¿quién quiere ser
bendecido. ¿Quién quiere prosperar? De hecho, hermanos, si yo le preguntara ahora, no lo tienen que hacer, pero si yo le preguntara ahora, levante la mano que quiere ser prosperado, ¿quién la va a bajar? ¿Quién no la va a subir? ¿Ok? Todos queremos ser prosperados. Todos queremos ser bendecidos. Todos queremos el favor de Dios. Pero no puede ser a mi manera. No puede ser a mi manera. Tiene que ser a la manera de Él. Tiene que ser a la manera de Él. Porque cuando buscamos el favor de Dios por nuestros propios medios o nuestros propios méritos o nuestros propios rituales, encontramos, ¿saben qué cosa, hermano? Ruina. Ruina es lo que encontramos. Cuando yo digo, Dios no lleva la cuenta de cuántas veces yo voy a la iglesia. Si yo voy a la iglesia de vez en cuando, Dios me tiene que bendecir. Si yo saco mi caleto y doy $6,000 a la iglesia, Dios me tiene que bendecir. Si yo me caso con una cristiana, aunque no vaya nunca para la iglesia, Dios me tiene que bendecir, para perjuicio de la cristiana que comete semejante locura. ¿Me entienden por dónde voy, hermano? Somos los que decimos que somos salvos por gracia, por medio de la fe gratuita, por los méritos de Cristo, pero queremos ganarnos el favor de Dios por medio de nuestras obras. ¿Saben por qué? Porque si yo me gano el favor de Dios por mis obras, yo gano mi independencia. Yo gano mi espacio, porque esto lo hice yo. Pero cuando es bajo los términos de Dios, somos esclavos de aquel que nos salvó. Pero ¿saben qué? Es en esa esclavitud que somos verdaderamente libres. Hermanos, Proverbios capítulo 14. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Y este es mi corazón para la iglesia hoy, hermanos. Proverbios 14 dice: hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué cosa, hermano? ¿No ven ahí? Micaías no estaba diciendo que estaba adorando a Baal. Micaías no estaba diciendo que estaba adorando a Astarote. Micaías y su mamá y su hijo decían que estaban adorando a Jehová. Pero lo estaban haciendo ¿cómo, hermanos? A su manera. Haciendo de su palabra su ley. Y eso les parecía camino derecho. Pero como vamos a ver en la segunda parte, la próxima semana, no se lo pierdan, el camino es la segunda parte. Su fin es camino de qué cosa, hermano. ¿Lo ven ahí? Hermanos, el infierno está lleno de gente. Lleno de gente que con dinero y sin dinero hicieron siempre lo que quisieron y su palabra fue la ley. Pero ¿saben qué es lo mejor, hermanos? Que había una esperanza. El capítulo 6 nos dijo, el versículo 6 nos dijo cuál era el problema. El mismo versículo 6 nos dice la solución. El versículo 6 dijo: no había rey en Israel. Probablemente en un tiempo más futuro, si el rey en ese momento hubiera sido el rey Josías, que hizo una reforma espiritual en medio del pueblo,
eso no hubiera pasado. En el momento en que el pueblo estaba más perdido, dijo el rey, no, me tumban todas esas estatuas, me tumban todo eso, aquí se adora al Señor. En tiempo de David, eso no hubiera pasado. Pero el autor de Jueces está diciendo, no había rey en Israel. No se refería a cualquier rey, se refería a un rey que defendiera la causa de Jehová. Llegó Josías, llegó David, pero ¿saben qué, hermanos? Murieron también. Y cuando murieron, el pueblo se volvió a encontrar sin dirección. ¿Qué nos recuerda esto, hermanos? La solución se encuentra en un verdadero rey, al que es Rey de reyes y Señor de señores, aquel que va a hacer cumplir la causa del Señor, aquel que va a guiar a su pueblo en la dirección correcta, que también venía de la pequeña Belén de Judea. La profecía que habló Jacob decía que a Judá no iba a perder jamás el trono, y esa profecía encuentra cumplimiento en Cristo Jesús. ¿Cuál es la esperanza para el pueblo que no tiene dirección? Miremos a Cristo. Cristo es el Rey que marca el camino. Cristo es el Rey que pone el ejemplo. Por eso dice el himno, pon tus ojos en Cristo, y lo terrenal sin valor será. Él marca la senda y a Él seguimos. Ser cristiano significa precisamente que no hago lo que me da la gana, sino que sigo a Cristo. Él dijo, todo aquel que quiere venir en pos de mí, haga lo que bien le parezca. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él es el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Saben qué más estaba buscando Micaía? Él estaba buscando el favor de Dios. Pero estaba buscando el favor de Dios a su manera, por su mérito, por su propio esfuerzo. Primero fue el hijo, después fue el levita que buscaba dinero. Pero hermanos, el pueblo de Israel nunca entendió el oficio sacerdotal. Eso no era un título para decir tengo rango, como vemos muchos creyentes hoy buscando rango y título en la iglesia, y si no me dan el rango aquí lo voy y lo busco en otra iglesia, porque todo es título, y si no hay título suficiente inventamos más. Pero hermanos, en la iglesia se viene a servir, y un verdadero sacerdote es un siervo. Y el mejor sacerdote se lo muestra en Hebreos 5, lo vimos. El rol sacerdotal se cumple a su totalidad por Cristo Jesús. No hay mediador, o no hay otro mediador entre Dios y los hombres. ¿Que quién, hermanos? Jesucristo, hombre. Él es quien nos representa delante de Dios. Él es el que intercede delante de Dios por usted y por mí. Aún hoy, hermanos, Él está a la diestra del Padre, exaltado en gloria, orando por usted y por mí. Mi mamá me ama mucho, pero ella no puede interceder por mí como intercede Cristo delante del Padre. Mi mamá me ama mucho, pero mi mamá no me puede salvar. Solamente el verdadero sacerdote me pone en favor con Dios, Cristo Jesús.
Eso fue lo que Micaías no entendió. Este sacerdote no solamente ofrece sacrificio, sino que Él es el sacrificio, el único sacrificio capaz de expiar nuestros pecados y ganarnos el favor del Padre. Haga lo que usted quiera. Haga lo que usted quiera. Dice el Señor que todas sus obras de justicia delante de Él son trapos de inmundicia. Por eso, si yo quiero estar bien con Dios, tengo que estar vestido de Cristo. Esa es la solución. El rey, profeta y sacerdote que estaba por venir. ¿Es esa su esperanza? ¿Es esa la esperanza de la sociedad? ¿O usted piensa que la esperanza de nuestra sociedad está en nuestros gobernantes y en más deporte para los niños y en más educación, entre comillas, para los niños? ¿O vamos a salir a levantar el estandarte y decir que lo que esta sociedad necesita es a Cristo? Ya me voy a callar, hermanos. Solamente quiero decir algo más. Usted me puede decir a mí, hermano Eugene, y a mí que yo vengo aquí, yo no tengo ninguna iglesia clandestina en mi casa, yo no estoy teniendo ningún culto clandestino en mi casa, yo no tengo ninguna imagen en mi casa. Esta historia es muy bonita, triste, pero ¿y a mí qué? Permítame decirle, hermano, para cerrar, que este pasaje claramente puede aplicarse a la condición de la iglesia de Cristo hoy. Donde Dios habló, donde Él proclamó en su palabra, y la iglesia a veces dice, yo voy a hacer lo que a mí bien me parece. Una iglesia que sabe que Dios dice, no cometerás adulterio, no fornicarás, pero otorgan bendiciones a quien participa de tales pecados. Iglesias que aunque Dios dice, no permito a la mujer ejercer autoridad o enseñar al varón, hoy dicen, bueno, eso lo dice ahí, pero el problema es que Pablo es un misógino. Y Pablo estaba loco, y Pablo estaba inventando. No, lo que Pablo dijo es palabra de Dios. Y si la palabra de Dios se escucha, la palabra de Dios se obedece. Y yo no soy quien para decir, ¿qué está haciendo Dios? Pero hay iglesias hoy diciendo, Dios dijo eso, sí, pero yo voy a hacer lo que bien me parece. Tenemos iglesias ordenando pastoras, tenemos iglesias declarando pastores homosexuales, tenemos iglesias haciendo lo que bien le parece y diciendo, Dios me va a bendecir porque tengo un sacerdote y porque tengo mi estatuita y porque oro y porque doy mi ofrenda. No, dice la Escritura, mis amados hermanos, ¿qué vamos a llevar delante del Señor? ¿Qué es mejor? Multitud de sacrificios por la obediencia a Dios. ¿Hasta cuándo vamos a estar jugando con Dios? ¿Hasta cuándo vamos a tener nuestra propia religión? ¿Hasta cuándo vamos a jugar a la iglesia y pensar que Dios me tiene que bendecir porque lo tengo agarrado de la barba? Tenemos la tendencia, hermanos, de pensar que nuestra voluntad es mejor. Queremos que Dios se amolde a lo que yo quiero, a lo que a mí me gusta, pero Él es Señor. Y hermanos, no puede ser su Señor, o no puede ser su Salvador, si no es su Señor. Usted no puede escoger qué cosas de Dios le gustan y qué cosas de Dios deja. O lo toma todo, o lo deja todo. Porque dice el Señor, o eres frío o caliente. Por si está en el medio, eso repugna al Señor. ¿Qué es lo que implica eso, hermano?
Esto hace imperativo, primeramente, hermanos, que pongamos atención a lo que Él ha revelado. Dejemos de vivir de espalda a las Escrituras. Dios habló, usted tiene su palabra en su mano. No es un adorno, no es un elemento místico, es la palabra viva y eficaz, más poderosa que toda espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del ser y discierne las intenciones del corazón. No vivamos de espalda a la palabra, vivamos de acuerdo a la revelación. Dice la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y lo más importante, hermanos, seguir a Cristo implica negarse a uno mismo. El mundo dice el más grande es el que más rango tiene. Cristo dice el mayor es el que sirve. Y lo cantamos hace un momento. El Rey de Gloria vino a lavarle los pies a inmundos pecadores como usted y como yo. Vino a servir. Se negó a sí mismo para que usted y yo tengamos vida. De modo que la verdadera vida en Cristo se vive negándome a mí mismo. Por eso el apóstol Pablo pudo decir, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es su vivir, hermano? ¿Quién es su vivir? ¿Cuál es su meta? ¿Cuál es su anhelo? Sea Cristo nuestro anhelo, sea Cristo nuestro Rey, sea Cristo nuestro Señor y sea Cristo nuestro sacerdote. La única salvaguarda contra la tragedia del libertinaje espiritual. Señor les bendiga ricamente, hermanos. Oremos. Amado Dios, gracias por tu